Vamos a entender primero, entonces, ¿por qué puede haber hipertensión intracraneal? Puede haber hipertensión intracraneal por procesos expansivos, edema cerebral difuso, por inflamación de las meninges, por aumento del líquido, por aumento de la presión venosa o por causas metabólicas. Recuerda la doctrina de Monroe y Henning. La doctrina de Monroe y Henning nos dice que el cráneo es una caja contenedora, y adentro de esta caja contenedora inextensible existen elementos que tienen que estar en completo equilibrio: el líquido cefalorraquídeo, el parénquima encefálico, el volumen arterial y el volumen venoso. Están en constante equilibrio, ya tienen un espacio cada uno predeterminado. Pero ¿qué pasa? Si de pronto aparece un edema cerebral, o aumenta el líquido cefalorraquídeo por hidrocefalia, o aparece un tumor cerebral, que es algo extra en este continente. Lo que sucede es que primero se drena el líquido cefalorraquídeo como mecanismo de compensación. A continuación, el volumen venoso también se depleta como mecanismo de compensación. Una vez vencidos esos mecanismos compensadores, si la masa sigue aumentando de tamaño, lo que va a producir es herniaciones cerebrales, porque es una caja, un contenedor inextensible y tiene que ceder espacio de alguna manera. ¿Okay? Aquí vemos entonces la razón de por qué se eleva la presión intracraneal. Para ver una presión intracraneal normal, todo tiene que estar en completo equilibrio. Cuando aparece un efecto masa, que le llamemos edema cerebral, tumor cerebral, líquido extra, sangre extra, en ese espacio, sucede súbitamente una descompensación de la presión. Supongamos, por ejemplo, un hematoma epidural, supongamos un hematoma subdural, y esta masa aumenta la presión intracraneal, y una vez vencidos los mecanismos compensadores, por ejemplo, depletar líquido cefalorraquídeo, colapsar el sistema venoso, ya no hay más que depletar, suceden las herniaciones cerebrales. Y aquí les presento las 6 herniaciones cerebrales más comunes. En el punto 1, la herniación temporal nucal o herniación hipocámpica. En el punto 2, la hernia central transsectorial. En el punto 3, la hernia subfalcina o hernia singular. En el punto 4, la hernia transcalvárea. En el punto 5, la herniación transforaminal o amigdalar. Y en el punto 6, la herniación cerebelar, transforaminal, tonsilar o verniana. ¿Ya? Aquí vemos entonces que cuando aumenta la presión intracraneal, pueden producirse hernias cerebrales. Obviamente, si se produce una hernia cerebral, va a comprimir al tronco encefálico, donde están saliendo los pares craneales, y vamos a tener señales. Por ejemplo, la famosa anisocoria. Vale, aquí tengo una imagen muy bonita que está en su libro, donde hay un tumor cerebral que está haciendo efecto de masa. Este efecto de masa entonces genera, por ser un tumor, un edema cerebral. ¿Qué tipo de edema genera un tumor? Edema vasogénico. Entonces tenemos edema vasogénico, y el edema vasogénico tiene una característica: aparecen unos dedos como de guantes, ¿no? A eso le llaman los dedos de Dawson, porque Dawson los descubrió, ¿vale? Entonces ahí están los dedos de Dawson, que son propios del edema vasogénico. Y esto hace efecto masa. Si te das cuenta, los ventrículos laterales están colapsados. La línea media está desviada. El tronco encefálico
¿Está íntegro o está desplazado? Está desplazado. Y aquí, de aquí sale el tercer par y el segundo par craneal. Entonces seguramente este paciente tiene anisocoria. Así que cuando veas un paciente con anisocoria, simplemente viéndole los ojos, tú ya sabes lo que está pasando con él adentro de la cabeza. ¿Ok? Cuando pides la tomografía o el estudio de resonancia magnética, simplemente confirmas tu sospecha diagnóstica. Es por eso que los médicos no valoramos tomografías, no valoramos resonancias, valoramos pacientes. La tomografía, la resonancia magnética es un estudio complementario. Por eso, chicos, el resonador magnético de $3 millones de tu hospital no vale lo mismo que tú. Tú eres el activo más valioso del hospital, porque tú valoras pacientes. Tomografía, imagen, lo puede hacer cualquier máquina, ¿ok? Pero este conocimiento son conocimientos que solamente tú como médico tienes. ¿Qué señales hay de que un paciente está con síndrome de hipertensión intracraneal? Primero va a tener vómitos explosivos. El paciente vomita sin tener náuseas, ¿ok? A veces puede haber náuseas, pero generalmente son vómitos sin náuseas. A eso le llaman vómito explosivo. Si le hacemos un fondo de ojo, el paciente tiene edema de papila. Si no hacemos fondo de ojo, el paciente nos puede decir estoy viendo doble, veo borroso, que es la señal de que hay edema de papila. Y también hay alteración del nivel de conciencia. Empieza por obnubilación, que es la dificultad del paciente para despertar. Es un signo de hipertensión intracraneal. ¿Ok? Entonces, signos de hipertensión intracraneal: vómitos, edema de papila, alteración de conciencia. Pero estos no son todos los síntomas. Realmente aparece un síntoma, luego otro, luego otro, luego otro, y van incrementándose. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Doctora, que estás adelante, léenos los síntomas iniciales. Cefalea, vómitos, somnolencia, alteraciones psíquicas. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas avanzados? Ahí está. Puedes acercar. Ya. Edema de papila, eclipses visuales, aumento de la Ya. reducción. Entonces, los síntomas avanzados son edema de papila, eclipses visuales, que significa que el paciente pierde la visión por momentos, diplopia, de pronto ve doble, ¿no? Parestesias trigeminales, no siente ciertas partes del rostro, diplejía facial, está paralizado el rostro de ambos lados, obnubilación, está muy dormido, estupor y a veces el coma. Puede haber rigidez de descerebración, puede haber alteraciones respiratorias, alteraciones vegetativas, sudoración, diaforesis. Entonces estos son los signos y los síntomas de hipertensión intracraneal. Aquí en este gráfico les estoy mostrando que deberíamos ver la cabeza del nervio óptico, pero ¿reconocen el nervio óptico? No se ve el nervio óptico porque hay borramiento de los surcos, del surco perióptico. Las arterias y las venas están tortuosas y vemos una hemorragia llamada hemorragia en llamas. ¿Es el fuego? Como si se estaría incendiando algo. A esto le llamamos, aquí se ve mejor, aquí se ve la hemorragia en llamas, pareciera que está ardiendo algo. Todo esto nos habla de edema de papila. Y el edema de papila nos habla de edema cerebral. Vale, existen pacientes, por ejemplo, con obesidad, que tienen dolor de cabeza constante. Podría tratarse de un síndrome de hipertensión intracraneal idiopática. ¿Cómo lo vemos? A través de resonancia magnética, vemos la hipertensión, vemos el edema de papila y
podemos ver alteración también del nervio óptico. Vamos a terminar con esta partecita, hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es normal dentro de todos nosotros y se produce como un ultrafiltrado del plasma sanguíneo a nivel de los plexos coroideos, en los ventrículos laterales, incluso en las células ependimarias de la médula espinal, se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto se produce? 500 ml por día. Y este líquido circula de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Luschka y Magendie, pasa al sistema subaracnoideo y se irriga todo el espacio subaracnoideo. Y es reabsorbido en las vellosidades aracnoideas que hay en los senos durales. El líquido cefalorraquídeo entonces está constantemente produciéndose, está circulando y al mismo tiempo está reabsorbiéndose, produciéndose, circulando y reabsorbiéndose. Entonces la hidrocefalia básicamente es un problema donde en teoría hay una hiperproducción de líquido, o hay una obstrucción de la circulación, o hay una obstrucción de su reabsorción. ¿Ok? Uno de tres problemas. La hidrocefalia entonces causa una dilatación activa del sistema ventricular por una inadecuada circulación del líquido cefalorraquídeo, un exceso de producción en los plexos coroideos, o una alteración en la absorción en las granulaciones aracnoideas en los senos durales. Estos son unos ventrículos laterales normales y así se vería un aumento del líquido cefalorraquídeo. Vemos que el aumento del líquido cefalorraquídeo está provocando un efecto de masa. ¿Lo ven? Está aumentando un elemento dentro de la caja craneal. Por lo tanto, ¿qué síntomas va a tener un paciente con hidrocefalia? Dolor de cabeza, muy bien. ¿Qué más? No les escucho, participemos, chicos. Vómitos, perfecto, vómitos, porque puede estar aumentando la presión intracraneal. ¿Qué más? Edema de papila, edema de papila. ¿Qué más? ¿Cómo está la conciencia? El paciente puede tener una conciencia disminuida, somnoliento, obnubilado, estuporoso, incluso comatoso, ¿no? En este tipo de pacientes, la indicación es neuroquirúrgica. Y el médico neurocirujano entra, introduce un catéter a este espacio y el paciente libera esta tensión que tiene de líquido, se va el líquido extra y el paciente se recupera mágicamente, se recupera inmediatamente. Es una de las cirugías más exitosas que existen. He visto muchos pacientes entrando al quirófano con hidrocefalia, con Glasgow 3/15, no se movían, no hablaban, tenían rigidez de decorticación. Entraban, les ponían la cirugía, la válvula ventricular externa o la derivación ventrículo-peritoneal, y al salir de quirófano, pasada la anestesia, el paciente con Glasgow 15, hablando, comunicándose, como que haya vuelto a la vida. Una cirugía realmente maravillosa. ¿Cuáles son las causas más comunes de hidrocefalia? Existen causas congénitas, que la persona se va a dar cuenta porque el niño nació así, ¿no? La malformación de Dandy-Walker, la malformación de Chiari, quistes aracnoideos, etc. Puede haber tumores, por ejemplo, que puedan generar hidrocefalia. Pero lo más común es que la hidrocefalia se genere por meningitis, tuberculosa, biógena, fúngica, carcinomatosa, por abscesos, granulomas, parasitosis. Las hidrocefalias pueden ser de dos tipos entonces: comunicantes y no comunicantes.
¿Ok? Hidrocefalias comunicantes e hidrocefalias no comunicantes. Vamos a ver ahora entonces en este gráfico los dos tipos de hidrocefalias. ¿Ya? Aquí estamos viendo una hidrocefalia no comunicante. ¿Por qué? Porque este ventrículo debería pasar el líquido los laterales al tercer ventrículo y el tercer ventrículo al cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo tendría que pasar el líquido al espacio subaracnoideo. Pero estamos viendo que el ventrículo lateral no dilató al tercer ventrículo, pero sí hay una dilatación del cuarto ventrículo. Entonces hay una obstrucción por esta zona. A esto le llamamos hidrocefalia no comunicante. Ahora vamos a ver un paciente que tenía hidrocefalia. Aquí está la hidrocefalia, es una hidrocefalia no comunicante, porque hay un ventrículo normal, un pedacito del ventrículo normal. Fíjate lo grave que estaba este paciente, ¿no? Tiene los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo comprometidos. Después de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, este paciente mira los ventrículos como quedaron casi normales, ¿no? Entonces, manejo de la hidrocefalia aguda, neurocirugía. ¿Ok? Neurocirugía. Ahora vamos a ver un poquito de las malformaciones de Dandy-Walker que son congénitas. Los niños nacen con este problema. Un cerebelo hipoplásico o hipoformado, un gran quiste de líquido cefalorraquídeo que va comprimiendo y cada vez más destruyendo, por decir así, al cerebelo, al tronco encefálico. A esto le llamamos la anomalía de Dandy-Walker. ¿Ya? Son anomalías no compatibles con la vida, por lo tanto los niños van teniendo diferentes grados de disfunción, ¿no? A pesar de eso hay gente que logra sobrevivir con todo eso. Ahora, vamos a ver la malformación de Arnold-Chiari, que es otra malformación bastante frecuente en nuestro medio. La malformación de Arnold-Chiari tipo 1, la platibacia del occipital, no se forma completamente, el cerebelo está básicamente teniendo una herniación como la que veíamos en el punto 6, transforaminal. Pero el paciente logra vivir incluso hasta adulto, y son esos pacientes que llegan a la consulta. Yo ya diagnostiqué unos 3 o 4 de este tipo. Pacientes que vienen con dolor de cabeza crónico de toda la vida, les duele la cabeza y mucho más cuando beben y esas cosas. Y encontramos que tienen malformación de Arnold-Chiari tipo 1. La malformación de Arnold-Chiari tipo 2, la platibacia está todavía más hipoplásica, todavía se ve mucho más la herniación cerebral, ya hay adelgazamiento del tronco encefálico. La malformación de Arnold-Chiari tipo 3, el niño generalmente ya tiene no solamente una platibacia incompleta, sino que incluso tiene un encefalocele. ¿Ves el encefalocele aquí cómo se sale? Se hernia el cerebro a través de la piel del cuello. Son malformaciones ya muy poco compatibles con la vida, ¿no? Y la Arnold-Chiari tipo 4, donde ya no hay cerebelo, donde básicamente no hay platibacia, donde el tronco encefálico está tan adelgazado que el paciente no puede caminar, no puede vivir muchas veces. Son malformaciones incompatibles con la vida. Los niños viven muy poco tiempo. ¿Vale? Entonces, básicamente cualquier alteración de Arnold-Chiari, de Dandy-Walker, quistes congénitos, podrían provocar hidrocefalia. También el engrosamiento de las meninges puede provocar hidrocefalia. Es por eso que las meningitis tuberculosas, las meningitis fúngicas, las meningitis bacterianas, al engrosar las meninges, pueden provocar hidrocefalia aguda. Aquí les muestro una foto de la paquimeningitis hipertrófica. ¿Qué es la paquimeningitis hipertrófica? Básicamente las meninges en una resonancia casi no se ven, en una tomografía es peor. Sin embargo, aquí vemos las meninges, las venas meninges están en blanco.
Es increíble cómo se ve de maravillosas estas meninges tan gruesas, ¿no? A eso le llamamos paquimeningitis, paqui de paquidermo, piel de elefante, gruesa. Una meninge muy gruesa, paquimeningitis hipertrófica. Tuve la oportunidad de atender una paciente con paquimeningitis hipertrófica. Era causada por la tuberculosis. Entonces ya sabes que cuando ves una paquimeningitis tienes que buscar una causa infecciosa. Hemos hablado del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hidrocefalia aguda? Cirugía, neurocirugía. Hay dos tipos de neurocirugía. La tercer ventriculostomía endoscópica, que estamos viendo un endoscopio haciendo una perforación en el piso del tercer ventrículo, cuando la hidrocefalia es una hidrocefalia no comunicante. Cuando tenemos una hidrocefalia comunicante o que no se puede hacer la tercer ventriculostomía, se puede colocar la derivación ventricular externa si hay sospecha de una infección, tratar la infección y después, si sigue la hidrocefalia, una derivación ventrículo-peritoneal. Hay muchos pacientes que tienen esta derivación ventrículo-peritoneal como una señal de que alguna vez ellos han tenido hidrocefalias agudas. Ese es el tema que quería compartir hoy con ustedes. Gracias por estar y que les vaya muy bien.